va a un monte a orar. Y cuando él está orando, dice que su sudor era como si fuese sangre. Los científicos dicen que sí es una realidad, que el hombre puede llegar a sudar la sangre cuando está en un momento de estrés, de ansiedad tan profundo, donde él no puede hacer nada y el peso de ese estrés está sobre su vida. Y ese peso que llevaba Jesús en ese momento era el peso de lo que usted está viviendo, de lo que está usted sufriendo, de lo que usted está experimentando ahora sobre sus hombros. ¿Sí? Lo quiero llevar al libro de Mateo para que veamos estos sucesos. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Vamos a leer esa primera porción. Voy a tratar de ir rapidito porque los quiero llevar por muchas partes de la Biblia para que podamos entender el gran valor de este sacrificio, de cómo Jesús decidió vertir todo Él, para que usted y yo un día podamos tener una vida plena, una vida de bendición, pero sobre Él cayó todo el peso de lo que nosotros hoy en día seguimos haciendo. Y dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿26 qué? Capítulo 26, del versículo 36 en adelante. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Ya lo tiene? Sí. Bueno. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y me llama muchísimo la atención esta porción bíblica de cómo el Señor, en medio de una angustia, en medio de un dolor, en medio de un sufrimiento, sus amigos, los seres cercanos, los que pueden estar con Él, ¿sí?, los que han caminado con Él toda la vida, les dice: hagan esto por mí. ¿Y sabe qué hacen? Lo decepcionan. Así como a usted y a mí, en muchas ocasiones ha habido personas cercanas a las cuales han estado con usted y en un momento lo han decepcionado, y en un momento lo han traicionado, y en un momento han hecho de usted escarnio cuando usted más lo necesitaba. Así mi Jesús estaba en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, sabiendo que a Él esperaba la muerte de la cruz. Le dice a sus más cercanos: ayúdenme a orar, ayúdenme, porque mi alma está angustiada. Mismo Jesús dice: mi alma está angustiada. El Hijo de Dios dice: mi alma tiene dolor, mi alma tiene sufrimiento. Y si Jesús tenía esos sentimientos,
No es malo que usted tenga esos sentimientos, porque usted también tiene derecho a estar angustiado. Lo que no tiene derecho es a no encontrar la salida. Porque para eso Cristo, después de ese momento de dolor, desde ese sufrimiento, fue a la cruz para hacerlo libre de esa angustia. ¿Sí? Y luego más adelante, en ese mismo capítulo, se encuentra con el otro que estuvo con él, que caminó con él, y le hace otra trastada. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Del 47 hacia adelante. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, ¿sí? Uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendele. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le apresaron. Pero uno de los que estaba Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Mismo Jesús sabía que la gente lo iba a traicionar. Mismo Jesús sabía que la gente lo iba a abandonar, y que aquellos unos días antes que habían dicho, Hosana al hijo de David, bienvenido el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas y a los hombres paz en la tierra. Esos mismos hombres fueron los que cuando estaba ahí dijeron, crucifícalo, mátalo, asesínalo. Pero los mismos. Así fueron los mismos que lo traicionaron. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que usted y yo somos los que hemos traicionado a Cristo. Que usted y yo somos los que hemos abandonado a Cristo. Y no hemos valorado ese momento donde Él mismo prefirió por amor. Porque Él ahí lo acaba de decir. Si Él quería, le decía a su Padre, defiéndeme. Pero por amor a usted y por amor a mí, prefirió ir y hacer lo que le dijo al Señor. Señor, si es posible, pasa de mí la copa, pero que no sea lo que yo quiero, que sea tu voluntad. Y sabe que muchas veces en nuestra vida no hemos aceptado la voluntad de Dios en ese momento en que estamos viviendo. Yo sé que a veces es difícil aceptar la voluntad de Dios cuando estamos como esta mujer que estaba en enfermedad, en dolor, en sufrimiento. Pues es difícil de entenderla. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo, porque estamos teniendo dolor, porque a veces el matrimonio se nos está rompiendo. Es difícil entender la voluntad de Dios. Mas sin embargo le dice, Señor, que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres, y yo lo voy a aceptar. ¿Sí? Lo triste aquí es que Judas comía en el plato con el Señor, tomaba de la misma copa que el Señor, y aún así lo traicionó. Y aún así fue y lo ofreció por unas monedas. ¿Sabe que a veces en nuestra vida, a veces así hacemos? Cambiamos lo bueno. Ahora sí, como decía la canción, y no me la tomé a mal, decía, cambiaste por unas monedas. A veces cambiamos a Dios por cosas insignificantes, por cosas sin valor. Fue lo que hizo Judas. No apreció a la persona que estaba ahí. A veces en los matrimonios, a veces menospreciamos la joya que Dios nos ha dado por otra que no tiene el valor. A veces
menospreciamos nuestra casa por la de otro, cuando Dios nos ha entregado a nosotros una joya de gran valor. Y Judas había tenido el valor en él para poder aceptar la enseñanza de Cristo, porque Él estuvo con él cuando hizo milagros, porque Él estuvo con él cuando alimentó a los 5,000, cuando alimentó a los 4,000, estuvo con él cuando de la nada mandó a Pedro y le dijo: pesca y sácale la moneda y dásela a Judas y que vaya a los impuestos. Judas sabía que Jesús actuaba de una manera sobrenatural, y aún así dijo: las monedas son mejores. Y uno de los cercanos lo traicionó. Y ahí llevamos dos grupos de cercanos que han traicionado a Jesús, ¿sí? Y más adelante, Pedrito, el amoroso Pedro, niega a su maestro. Ahí mismo, Mateo 26, 69 hacia adelante. Dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo a él a la puerta, le vio y dijo a los que estaban allí también que estaban con Jesús al Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Poco después, acercándose los de que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Usted qué haría o qué hace por la persona que lo abandona? Por la persona que lo traiciona y por la persona que lo niega. Sea sincero, ¿qué es lo que hace? Yo lo he hecho. Hay una carnalidad en mi vida. No voy a decir que soy espiritualmente perfecto. Yo, cuando la persona me he decepcionado, ha entrado depresión, ha entrado tristeza, ha entrado ansiedad. Cuando la persona me ha traicionado, ha entrado rencor. Y en aquellos momentos he pensado: no, si le pasa algo, no voy a meter las manos por él. Y cuando la persona dice: no, hombre, ni lo conozco, cuando yo paso enfrente de él, ni lo saludo. ¿Sí o no es la naturaleza humana hacer eso? ¿Sí o no en nuestra naturaleza es ojo por ojo y diente por diente? Pero ¿sabe qué? Jesús no actúa así. Jesús hace todo diferente, todo contrario a lo que nosotros creemos. Y le dice a Pedro, porque los historiadores dicen que fue Pedro el que le mochó la oreja. Le dice: Pedro, guarda tu espada, porque si tú matas, es lo que vas a recibir. Agarra la oreja del hombre que lo iba a apresar y que lo iba a llevar allá donde a nuestro Señor lo iban a latillar y lo iban a escupir y lo iban a vituperar y le iban a hacer todo. Y le pone la oreja y le dice: vámonos. Porque el Señor hacía misericordia. Y así hace misericordia contigo. Y Él espera de ti que tú hagas misericordia con aquellos que te traicionan, con aquellos que te abandonan y con aquellos que te señalan, te injurian, te maldicen. Sé que es muy difícil de entenderlo. Sé que es muy difícil de llevarlo a cabo. Pero dice que después de eso, Él es entregado a Pilato, es maltratado,
es golpeado, es desgarrado, es mutilado, se burlan de Él. Y aún en la cruz, aún estando en la cruz, le dice a su Padre: perdónanos, ellos no saben lo que están haciendo. ¿Quién de nosotros, seamos honestos, quién de nosotros le dice a alguien que lo ha tratado mal, que lo ha lastimado, que lo ha golpeado, le dice al Señor: Señor, perdóname? No sabe lo que hace. Y fue el amor de Jesús, fue el amor de Jesús hacia ellos y hacia nosotros, que le dijo a su Padre: Señor, perdónalos, perdónalos, ellos realmente no entienden lo que están haciendo. Porque si ellos lo entendieran, no harían este acto aberrante. A veces nosotros no entendemos y actuamos de forma inconsciente. Pero Jesús prefirió ir a la cruz porque quería hacer algo más grande, más glorioso por ti y por mí, que era salvarnos de nuestros propios pecados, de nuestros propios males, de nuestras propias consecuencias. Porque yo sé que usted y yo saben que cuando uno hace un acto, el acto tiene consecuencias tanto para bien como para mal. Mas sin embargo, Jesús quería ir a la cruz para librarnos de un castigo eterno. Y los quiero llevar al libro de Isaías 53 para que podamos entender el sacrificio de Jesús. Los historiadores dicen que ninguna de las cosas que lo golpearon, que lo escupieron, se asemeja a la realidad. ¿Ya lo tienen? Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Fue golpeado, nuestro Señor fue golpeado en el momento que fue a la crucifixión. Tanto, pero tanto, que su rostro fue desfigurado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Les vuelvo a decir, aquella gente que decía: Jesús, hijo de David, bienvenido, bendito eres, fue el mismo pueblo que lo despreció. Así como usted y yo a veces despreciamos sus enseñanzas a través de la Escritura, así como usted y yo a veces despreciamos el que Él pueda actuar a favor de nuestra necesidad, así lo despreció su pueblo, ¿sí? Y no solo eso, lo llevaron a experimentar dolor. Dicen los historiadores que fue golpeado 69 veces con el látigo. Y cada uno de los latigazos representa una de las enfermedades que tiene el ser humano. Tenemos 69 enfermedades que nos pueden dar a nosotros, entre ellos el cáncer, la diabetes, hipertensión y muchas. El día que podamos tener una clase de anatomía, porque me tardaría bastante, son 69 enfermedades las cuales el cuerpo humano puede tener. Fueron 69 latigazos los que le pegaron a Cristo para que usted sea libre de sus enfermedades. Y dice: y escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. En pocas palabras, no le dimos valor. ¿Sabe que el 90% de la humanidad en este tiempo no le da valor al sacrificio de Cristo? Y aún en los libros de historia hay un antes y un después de Cristo. Aún en eso nos habla de que existió Cristo,
y que al aparecer Cristo cambió toda la realidad de la vida. Pero sabe que mucha gente, y se lo decía por eso, porque ahorita mucha gente está en la playa, mucha gente se está embriagando, mucha gente lamentablemente va a morir en accidentes, porque alcoholizados, muchos mueren en accidentes. Mucha gente allá donde están divirtiéndose, se van a crear pleitos y va a haber golpes, y va a haber riñas, y va a haber maltratos. Porque en el momento que ellos están haciendo, están menospreciando a Cristo. Porque se los vuelvo a decir, aún la naturaleza nos cuenta y nos habla de que hoy, en estos días, hubo un suceso importante en la tierra. Pero la gente ha menospreciado a Cristo y prefiere irse a los bares, a las playas, a las discotecas y a todo lugar en vez de buscar el rostro de Dios en este tiempo. Lo menospreciamos. Voy a ir más fuerte, un poquito más fuerte, con los que asisten a la iglesia, con los que vienen a ser cristianos. ¿Sabe que usted menosprecia a Cristo cuando prefiere irse al mall? O prefiere irse a otro lugar o a una fiesta, a unos 15 años, que ir a su iglesia a recibir la palabra de Dios. ¿Cierto? Así es. Sigue diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Para eso Cristo vino a la cruz, para llevar sobre Él tu enfermedad, tu dolor, tu sufrimiento. Para eso vino a la cruz, para salvarte a ti de ese dolor, para salvarte a ti de esa condenación. Pero dice ahí que en vez de entender eso, lo tenemos como abatido de Dios. Como el que el Señor le hizo pasar eso nomás porque sí. Sin embargo, Él mismo, por amor a usted, prefirió pasar todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Sigue diciendo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, fíjese nomás lo que dice aquí, fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Así que todo lo que usted vive y lo que usted experimenta de dolor, sufrimiento y enfermedad, ya cayó en los brazos, en la sangre de Cristo Jesús. Pero tenemos que acudir a Él, aceptar esa sangre para que nosotros seamos, dice, curados. Y a veces, mis hermanos, no es curado de una herida que se cortó. Normalmente uno se corta, la herida sana y se cicatriza, ¿verdad que sí? Y luego solo queda ahí la marca de que usted se cortó. Pero hay heridas que están dentro de aquí y dentro de aquí, que a veces usted no quiere aceptar y que a veces usted no quiere externar. A veces muchos de nosotros fuimos abandonados, fuimos menospreciados por nuestro padre, algunos fuimos menospreciados por nuestra esposa, algunos fuimos maltratados a golpes, algunos fuimos violados, algunos fuimos lamentablemente, nuestra propia madre o nuestro propio padre nos hicieron daño psicológicamente, verbalmente, físicamente, y se han quedado ahí, aquí, esas heridas, y cuando tú las recuerdas, viene ese dolor, viene ese sufrimiento. ¿Te acuerdas cuando tu papá te golpeó? ¿Te acuerdas cuando él golpeó a tu madre? ¿Te acuerdas cuando ese esposo o esa esposa te trataron mal? Te decepcionaron. Son heridas.
que están ahí, pero que la gente natural no las ve, porque tú puedes andar contento y puedes poner una sonrisa, pero dentro de tu interior hay heridas, hay dolor, hay sufrimiento. O alguna persona vino y te hizo un daño y dentro de tu corazón hay rencor hacia él y no lo has podido perdonar. Y no has podido liberarte de ese dolor, de ese sufrimiento. Y ahí dentro de ti hay una herida, hay una llaga, hay una raíz de amargura, una raíz de tristeza. Yo sé que los padres cuando ven a los hijos perdidos, hay una raíz de dolor. Y Cristo quiere sanar esa herida. Y Cristo quiere sanar ese dolor. Y Cristo quiere darte ese perdón que tú necesitas. Y Cristo quiere librarte de todo aquello que tú estás viviendo. Pero Él necesita que tú entiendas que Él fue a la cruz a vertir su sangre para que tú puedas un día tener una vida plena y seas sano. Sano del corazón, sano de tu mente. Porque una vida sana puede... ¿Cómo les puedo trazar esto? Una vida sana puede alcanzar muchas cosas. Cuando tú estás sano de tu corazón, puedes alcanzar a tener una vida plena. Puedes perdonar a quien te hizo daño. Puedes abrazar a aquella persona que vino y te trató mal, te ultrajó y hizo tantas cosas con tu vida. Pero necesitas estar sano de aquí. Y es lo que Cristo quiere hacer por ti. Quiere liberarte. Quiere darte esa libertad para que tú un día seas sano. Yo se los puedo contar como experiencia propia, como experiencia mía. A mí el perdón me ayudó a liberarme del peso. Cuando yo perdoné tanto a mi padre y a mi madre por el abandono. Tuve que quedar con mi abuelita. Hubo mucho maltrato. Pero no había un padre y una madre que me defendieran. Y yo me tenía que aguantar, era un niño. No había por dónde correr. Y dentro de mi corazón siempre decía, un día voy a crecer y me la van a pagar. Un día voy a crecer y me voy a defender. Pero gloria a Dios que nunca pude hacer algo. Cuando yo quise hacer algo en contra de uno de mis tíos, de manera sobrenatural Dios hizo que esa navaja que yo traía en mis manos no penetrara en su carne. Y desde ahí supe que Dios había puesto estas manos para cosas diferentes. Pero había dolor. Había mucha decepción, aún con mis padres. Porque al final de cuentas, cuando los padres se separan, no es culpa de los hijos. Y toda esa raíz de amargura y de dolor y de sufrimiento estaba ahí hasta que Cristo vino a mi vida y me ayudó a perdonar a quien me había lastimado. No hace más de 1 año y medio mi esposa y yo nos divorciamos. Después de 7 años de casados nos divorciamos. Y vino otra vez a mi vida, quiso venir otra vez ese sentimiento de rechazo. Ese sentimiento, me sentí rechazado por mis padres, me sentí rechazado por mis tíos y me sentí rechazado por mi esposa. Y volví a ir a la cruz y volví a entender que cuando uno se atreve a perdonar y cuando uno se atreve a soltar aquello que lo está dañando, cuando pone todo en las manos de Jesús, Él puede transformar ese dolor en fortaleza. Y sigue diciendo la porción bíblica: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó su pecado en él de todos nosotros. Dice, miren, fíjense lo que sigue diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció,
y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y eso es lo tremendo, que él no hizo pecado. Él no robó a nadie. Él no le mintió a nadie. Él no violó a nadie. Él no mató a nadie. Él no habló mentiras de nadie. Y aún así lo mataron. Y aún así prefirió ir, ¿cómo te llamas? Jessica. Ir a la cruz por Jessica. Betty. Por Betty. Por la hermana Lalis. Por Israel. Por Jaime. Por Fernanda. ¿Cómo te llamas? Y por cada uno de nosotros. Ahí le va. Y al que le quede el saco, que tire la primera piedra. Por Jaime, que alguna vez vio pornografía, que alguna vez tomó dinero que no le correspondía, que alguna vez mintió, que alguna vez golpeó, que alguna vez hizo todo lo indebido, como usted y como yo. Usted y yo hemos hecho todo eso, pero él no. Pero como él sabía que usted necesitaba tener redención, dijo: Señor, yo voy a la cruz. Padre, yo voy a la cruz. Era lo que le estaba diciendo en el Getsemaní: Señor, es tan grande el peso que voy a llevar a causa de Jaime, a causa de Fernanda. Es tan grande lo que han hecho ellos, es tanta la maldad que hay en ellos. Señor, no saben lo que han hecho. Ellos no saben lo que están haciendo. No saben que a causa de su rebelión me están condenando a mí. Pero Señor, yo quiero ir a esa cruz. Yo quiero ir a ese lugar para que ellos un día sean salvos. Para que un día puedan entender que a través de mi sacrificio sus pecados son limpiados. Y que tengo una vida nueva para ellos. Que yo quiero reconstruir su salud física. Que yo quiero reconstruir su familia. Que yo quiero reconstruir sus finanzas. Que yo quiero reconstruir sus sueños. Y que yo quiero llevarlos a un propósito mayor. Pero Señor, ellos no pueden. Israel no puede. Los pecados que están sobre su vida son muy fuertes. Algunos pecados están ocultos. Están ahí. Señor, él no puede con ese peso, pero Señor, ponlo sobre mi vida y yo voy a ir a la cruz. Pero él no hizo nada malo. Y sin embargo, si vamos a la historia bíblica, sanó a los enfermos, sanó a los cojos, dio vida a los muertos, dio luz a los ciegos, le abrió los oídos a los sordos. Hizo cosas buenas. Y uno se pregunta, ¿por qué al que hace cosas buenas le pasan cosas malas? Yo me lo pregunté a mí mismo cuando estaba en el proceso con esa mujer. Señor, ¿por qué? Si yo hice esto bien, si yo traté de portarme así, ¿por qué me sucedió eso? Y pareciera que Dios calla y Dios no te responde. Pero Dios en ese silencio te está diciendo, porque tú puedes. Porque esta prueba te va a fortalecer. Pero Jesús en sí decía, Señor, mi alma está angustiada. Yo estoy sufriendo. Y se lo voy a poner así. Pareciera que el Señor Jesús no quería ir a la cruz. Porque sabía que era algo tan grande, que era tan difícil de llevar, que era un peso tan grande por usted y por mí. Porque así como nos ve a nosotros exponer la palabra, tenemos tantos errores como usted.
Tenemos tantas debilidades como usted. Somos tan imperfectos como usted. Y así Jesús prefirió ir a la cruz por uno imperfecto como yo. Yo soy un ser imperfecto. Mas sin embargo, por ir a esa cruz, el Señor nos regaló unas cosas muy valiosas que se llama la redención. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tienen? Amén. Pues léamelo porque a mí se me voló. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Escuchó lo que dijo ahí? Dice, tenemos redención y el perdón de los pecados por su sangre. No por otra cosa, sino por su sangre. Por esa sangre que, mis hermanos, yo creo que ni usted ni yo podíamos resistir uno de los latigazos que le pegaron. Ese látigo que usaban esos hombres. Voy a agarrar todo este paquete. En la orilla tenían unas puntillas que le desgarraron la sangre, la carne. Le desgarraron su carne. Cuando le pusieron la corona de espinas, hermanos, todavía no de que se la pusieron, le golpearon para que sangrara. Lo escupieron, le vendaron los ojos y le decían, a ver, revélanos quién te pegó, si eres el Hijo de Dios. Lo golpearon tanto, lo lastimaron tanto, que si pudiéramos entender ese dolor. ¿Cómo siente usted? ¿Cómo siente usted cuando recibe una noticia que le lastima el alma? ¿Siente feo, verdad que sí? Imagínese cómo sentía él, que sabía, verdaderamente sabía quién le estaba pegando, verdaderamente sabía quién le estaba haciendo eso, pero también conocía el sufrimiento de esas personas. Porque a veces vemos solo el comportamiento de las personas, pero no sabemos lo que vienen sufriendo. Muchos traen abandono, muchos traen mucho dolor. Y su comportamiento ha sido así, porque no han sabido cómo controlar ese dolor. Pero Jesús quiere hoy en este día entrar a tu vida para librarte de ese dolor, de ese sufrimiento, de eso que tú estás viviendo, de eso que tú estás experimentando. El sacrificio de Cristo nos trajo redención y salvación de los pecados. Y no quiere decir, mi hermano, que usted no va a volver a pecar, porque hay una humanidad. Quiero que vayamos al libro de Romanos. Bueno, miren, no se muevan de Efesios. Vamos al capítulo 5, versículo 2, ahí de Efesios. ¿Ya lo tienen? Efesios 5:2. 5:2. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato, en olor fragante. ¿Sí? ¿Qué recibimos a través del sacrificio de Cristo? Redención de los pecados y amor. Esa es la expresión más grande del amor. Dice en Juan, dice que no hay cosa más grande que el que da su vida por sus amigos. Fíjese cuánto lo ama el Señor a usted, que lo considera su amigo, que fue capaz de dar su vida por usted y por mí, por mi esposa y por todas las personas. Pero decía el libro de Isaías
que nosotros a veces no entendemos el sacrificio y lo tenemos como algo vano, cuando debería ser lo más glorioso, porque a través de eso nosotros fuimos limpios del pecado. Vamos a ir a Romanos 3, del 21 al 25. Romanos 3, Romanos 3, 25. del 21 al 25. ¿Ya lo tienen? Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que vino a hacer Cristo por usted en la cruz. Vino a pasar por alto sus pecados. Vino a darle redención por su sangre. Y vino a que usted sea sano del alma, del corazón y de las enfermedades que están aquí, más que las físicas. Porque sabe usted que estas enfermedades de aquí son más peligrosas que las enfermedades naturales. Porque aquí se piensa en asesinar a otra persona. Porque aquí se piensa en ir y cometer actos aberrantes con los más pequeños. Porque aquí se viene y se piensa y se maquina maldad por las otras personas. Son más peligrosas esas enfermedades que están aquí y aquí. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están ahí encerradas en un penal de alta presión porque hice un momento en el que me perdí la ira, cometí un acto que me trajo aquí? Esto y esto son lo más importante, y eso es lo que Cristo quiere entrar a tu corazón y a tu mente, para que tú no cometas esos actos y seas libre. Por eso Él vino a derramar su sangre, para que tú tengas redención y remisión de tus pecados. No importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántas veces has cometido errores, no importa cuántas veces te has hecho lo que no debes hacer. El Señor hoy quiere darte el perdón que tu alma necesita. Porque todos necesitamos ser perdonados. Ahí decía la palabra: por cuanto todos pecamos, estamos fuera de la cobertura de Dios. Pero dice, pero Él vino, derramó su sangre, nos ha dado redención, y tus pecados los ha echado olvidados. Amén, amén. Por amor a ti, por amor a mí y por amor a la humanidad, Él vino a la cruz. ¿Sí? Los quiero llevar a otra porción. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para eso vino Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en su vida, aun cuando usted sea un mortal.
Aun cuando usted tenga problemas, aun cuando usted tenga debilidades, aun cuando usted tenga aflicciones, la finalidad del sacrificio de Cristo es que Él se manifieste en su vida, aún en esos problemas. Amén. 44 minutos. Los quiero llevar a una última porción bíblica. Colosenses, capítulo 2, del versículo 13 al 15. Del versículo 13 al 15. Vamos a leer a partir del versículo 11 para que podamos entender lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Y con eso finalizamos, oramos y le damos la gloria y la honra al Señor. ¿Ya la tienen? Segunda de Colosenses, capítulo 2, del versículo. Segunda de Colosenses. No es segunda, mi amor. Perdón, Colosenses, perdón. Me equivoqué. Colosenses 2, 13 y 15. ¿Ya lo tienen? Pero vamos a empezar desde el 11 para que podamos entender el contexto. Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión con Cristo, sepultados en Él en el bautismo, el cual también fuiste resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Cristo vino a la cruz, murió en esa cruz por ti y por mí, derramó su sangre y le dijo a todas aquellas cosas que te están agobiando en este tiempo: Él me pertenece a mí. Dice que fue y exhibió a la muerte, exhibió a los principados, les quitó toda la autoridad, y ahora el único que tiene la autoridad es Cristo. Y si tú lo aceptas y lo recibes en tu vida, todo aquello que te agobia ahora no tiene por qué tener autoridad sobre ti. Para eso vino Cristo, para librarte de la opresión, para librarte de la esclavitud, para librarte de todo aquello que tú ahora y anteriormente tenías. Dice, para librarte de todos tus pecados. Porque todos pecamos. Dice la palabra de Dios, todos pecamos, todos estamos destituidos. Pero todos esos pecados y esa acta que tenía el diablo así de grande en tu contra, dice que fue anulada y la clavó en la cruz. Y si Él hizo eso por ti, el diablo no puede venir a decirte a ti que eres tan pecador como para que Cristo no te acepte. El diablo no puede venirte a decir a ti que todo lo que has hecho te evita que tú puedas acercarte a Cristo. Solo nos basta tener un momento de fe, como lo hizo aquella mujer que sangró toda su vida, durante 18 años de su vida sangró. Y ella sabía que solo le quedaba una esperanza para salvarla.
para salvarse. Y era hacer todo su esfuerzo por tocar el manto de Jesús. Y ella sabía que iba a ser sana. A veces eso es lo único que necesitamos. Aceptar el sacrificio de Jesús. Y tener la fe suficiente para aceptar un toque del Maestro. Para que seamos sanados. Así que vamos a orar. Dios.